Buenas tardes, alumnos. Quiero darles la bienvenida a esta segunda sesión del curso de Ciencias Sociales para cuarto año de secundaria. Soy su profesora Rosario Vázquez y espero que el tema del día de hoy sea de su completo agrado. Queridos estudiantes, en esta diapositiva vamos a conversar acerca de la situación significativa. Como todos sabemos, en la actualidad estamos viviendo un estado de emergencia sanitaria por la presencia del coronavirus a nivel nacional. Esto está comprometiendo a la comunidad educativa, obviamente. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen ustedes que compromete a la comunidad educativa? Claro, efectivamente, muy bien, porque ustedes no están asistiendo a la escuela. Pero ¿solo les afecta a ustedes? A ver, ¿qué me dicen? ¿Solo les afecta a ustedes? No, también les afecta a toda la sociedad en general, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué creen que esto afecta a la sociedad en general? En diversas formas. A nivel político, a nivel económico, social, claro, en el modo de vida de las personas. Por supuesto, esto logra incorporar la responsabilidad individual que tenemos todos para evitar, para frenar la expansión de esta enfermedad colectiva. ¿Cómo lo hacemos? Quedándonos en casita. Es uno de los mayores retos que estamos enfrentando estos días, ¿verdad? Para ello debemos resaltar los comportamientos solidarios que tenemos frente a las demás personas. También debemos nosotros resaltar que debemos evitar algunas faltas en cuanto al incumplimiento de la ley, la vulneración de los derechos, los robos, corrupción, saqueos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ante un problema cuya evolución depende en gran medida de nuestro comportamiento, es importante que nosotros también nos cuestionemos, nos preguntemos si desde inicios de la República, cuando nos vimos envueltos en una inestabilidad política por el caudillismo, que también ya lo hemos trabajado, es bajo consecuencias económicas devastadoras para nuestro naciente Estado, ¿verdad? ¿Por qué? Lo vimos en la ficha anterior, ¿lo recuerdan, chicos? Porque estuvimos hablando de la prosperidad durante la era del guano. Pero curiosamente, a ver, ¿alguno de ustedes recuerda qué pasó? Si estábamos en una prosperidad económica, ¿qué pasaba? Nos declaramos muy bien, en bancarrota. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? ¿Alguien por ahí tiene la idea? ¿Por ahí? Muy bien, por ahí escucho la palabra corrupción. Es cierto, esa palabra corrupción es el flagelo que está haciendo que nuestro país no salga del subdesarrollo. También lo vemos actualmente, ¿verdad? Porque nosotros estamos observando en las noticias a raíz del COVID-19, noticias en las cuales el dinero que destina el gobierno para tratar de cubrir, de mellar algunas deficiencias en nuestro sistema de salud, se han visto afectadas por este problema de corrupción. Entonces te planteo una pregunta. A ver, te voy a plantear una pregunta y voy a esperar que tú formules una respuesta. A ver, dice, ¿qué consecuencias ha generado hasta nuestros días la falta de buenas decisiones políticas y económicas desde los inicios de la República y en la actualidad? ¿Cómo afectará la pandemia mundial COVID-19 que obliga a vivir en un estado de emergencia y aislamiento? ¿Qué acciones podemos proponer nosotros para asegurar la práctica disciplinada y adecuada de normas que nos permitan una buena convivencia en este entorno familiar, social? En esta diapositiva vamos a analizar nuestro propósito de esta sesión. ¿Cuál es nuestro propósito? A ver, utilizar todo tipo de fuentes para investigar un hecho o proceso sobre la prosperidad falaz o la era del guano. Establecer jerarquías entre las múltiples causas y hechos históricos sobre la situación económica durante la prosperidad falaz. Eso es nuestro propósito de esta sesión, chicos. En esta diapositiva vamos a observar la noticia. Te voy a pedir que estés atento a la imagen que observas. ¿Qué estás observando en esa imagen? Un policía, efectivamente. ¿Qué está haciendo ese policía? A ver. Está entregando una canasta. ¿Qué crees que contiene la canasta? Muy bien, chicos, artículos de primera necesidad. ¿A quién le está dando la canasta? Exactamente, a una familia de condición humilde. Te comento que 40.000 familias en el Perú están ahorita sin trabajo. Claro, porque estamos en una cuarentena. Entonces, como estas familias se encuentran sin trabajo, Cáritas Perú está trabajando incansablemente para atender las primeras necesidades de esta familia, ¿verdad?
y poder llevarles algún tipo de ayuda. Luego de observar la imagen, yo te voy a pedir que tú reflexiones sobre esta situación. ¿Qué sentimientos nos genera a nosotros la situación que está viviendo muchas familias, o inclusive también podría ser nuestro caso, ¿verdad? Que a raíz de la cuarentena no estamos realizando la actividad de trabajo que nuestros padres antes realizaban y que nos permitía poder cubrir nuestras necesidades primordiales. ¿Cómo estamos nosotros afrontando esta situación y qué sentimiento nos está generando esto? A ver, quisiera que ustedes se den un tiempito para poder reflexionar ante esta pregunta, por favor. Inclusive me gustaría que lo dialoguen. Queridos estudiantes, en esta diapositiva vamos a recordar que seguimos siendo detectives de la historia y estamos indagando sobre el caso que hemos propuesto. Te voy a pedir que tú observes la imagen y me digas qué entiendes por falaz. A ver, recuerda que el caso que estamos resolviendo es: ¿cómo es posible que el Perú, que recibió hasta 220 millones de pesos en ingresos económicos producto de la venta del guano, haya terminado en bancarrota en el año 1876? ¿Por qué estos ingresos no produjeron el desarrollo económico tan ansiado? Para poder responder esta pregunta hemos seguido unos pasos. ¿Recuerdas? A ver, hemos hecho la identificación del problema y hemos formulado hipótesis, que lo hemos hecho en la sesión anterior, inclusive en la ficha que la hemos trabajado. Trata de recordar un poquito. Ahora vamos a continuar con los otros dos pasos. Analizar diferentes fuentes históricas y vamos a plantearnos conclusiones para poder resolver a esta pregunta y nosotros llevarnos la medalla de detectives de la historia. En esta diapositiva vamos a continuar con el tercer nivel de indagación histórica. ¿Qué indica este nivel? Revisión y análisis de diferentes fuentes para poder confirmar o descartar las hipótesis que ya habíamos propuesto en la sesión anterior. Para lo cual yo te voy a pedir que observes este gráfico. Este gráfico también lo vas a encontrar en la ficha de trabajo propuesta, que también te la voy a anexar por CIEWEC, ¿verdad? A ver, observamos un poco este gráfico. Dice ingresos del Estado durante la era del guano. Es en libras esterlinas. Es el título de este gráfico. ¿Cuál es la fuente? Fuente Shane Hunt en 1984. Este gráfico, que también tiene una fuente, es decir, de dónde lo hemos tomado, ¿a qué tipo de fuente pertenece? A ver, trata de recordar. ¿Es una fuente primaria, una fuente secundaria? ¿Por qué? ¿Qué dices tú? ¿Es una fuente primaria o es una fuente secundaria? Una fuente primaria son narraciones de los protagonistas de la historia, ¿verdad? O documentos, pero que se han producido en la misma época, ¿cierto? Pero las fuentes secundarias son de la misma época. ¿Qué dices tú? A ver. Exactamente. No, las fuentes secundarias ya son interpretaciones del problema histórico, es decir, son ya fuentes que van a interpretar, que van a tratar de analizar, de contar lo que sucedió en otra determinada etapa. Entonces, ya nos ha quedado muy clarito cuál es la diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria. Ahora, como ya hasta ahí has cumplido un reto, ya ahora vas a pasar al siguiente nivel, que es de la indagación histórica, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel es plantearte conclusiones, de acuerdo a lo que tú ya has podido leer, a los gráficos. Así que aquí te voy a pedir que tú establezcas dos conclusiones de la indagación que vienes realizando. Dos conclusiones que me permita responder la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es: ¿cómo es posible que el Perú, que recibió hasta 220 millones de pesos en ingresos económicos que resultaron producto de la venta del guano, terminó el Perú en bancarrota? A ver, dime por qué estos ingresos no generaron un desarrollo económico. Muy bien, establece tus conclusiones, Queridos estudiantes, en esta parte de la diapositiva vamos a comprender el problema, para lo cual te voy a pedir que observes la imagen. ¿Qué imagen te planteo ahí? A ver, hay la imagen de 5 varones. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quién me dice? Efectivamente, son presidentes del Perú en determinados momentos. ¿Qué más? ¿Qué tienen en común estos señores? Efectivamente, están siendo investigados por un tema de corrupción. Muy bien. Detrás de estos señores hay un cartel de color rojo con las palabras
Odebrecht. ¿Has escuchado hablar de ello? ¿Has leído en las noticias? ¿Qué es eso? Para lo cual te voy a plantear una interrogante. A ver, dime, ¿en qué aspectos afectan las decisiones de nuestros gobernantes para lograr el desarrollo de nuestro país? ¿Afecta o no afecta? ¿Qué dices tú? Te voy a pedir que lo dialogues en familia también. ¿Por qué crees que el Perú no alcanzó el desarrollo económico a pesar de los cuantiosos ingresos que recibió de la venta del guano? Te voy a pedir que menciones 3 causas. De las 3 causas que tú me vas a mencionar, te voy a pedir que jerarquices por orden de importancia. Dime cuál de las 3 causas es la más importante y por qué crees tú que es la más importante. Muy bien, chicos, hasta aquí les voy a informar que los historiadores publican los resultados de sus investigaciones en un ensayo histórico, para lo cual tú ya estás listo para elaborar tu ensayo histórico como resultado de las indagaciones que has hecho a lo largo de las sesiones anteriores, teniendo en cuenta la guía y la rúbrica de evaluación que yo te voy a anexar como archivo adjunto vía CIEWeb y lo vas a presentar en la última sesión de esta unidad. Así que en esta parte nos vamos a autoevaluar. Es importante autoevaluarnos porque eso nos hace y nos da la oportunidad de mejorar siempre. Te voy a pedir, dime, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? ¿De qué manera lo trabajado en esta ficha te ha permitido comprender los problemas actuales que limitan el desarrollo de nuestro país? ¿Te ha permitido, sí o no? ¿Consideras que en la localidad donde tú vives se informa adecuadamente a la población acerca del coronavirus? ¿Por qué? ¿Qué consecuencias genera la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo? ¿De qué manera los adolescentes podrían contribuir a la labor de informar sobre la importancia de cumplir con las medidas políticas y económicas adoptadas por el gobierno? Espero tus respuestas, conversa con tus padres, dialoga en familia para que puedas tú lograr este proceso de autoevaluación. Muy bien, chicos, esperando que el tema del día de hoy, que la sesión haya sido de su completo agrado. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Recuerden quedarse en casita, vean la cuarentena como una oportunidad de unir más a las familias y recuerden que ser bonifacino es compromiso de honor. Hasta luego. Gracias.